RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este lunes 4 de junio del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Gabriel Espinosa, María García, María Alejandra Silva y Natalia Mora. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quienes tendremos el inmenso placer de acompañarles. Argenis Barreto. Y María Alejandra Trujillo, buenos días. Buenos días. ¿Saben? Ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través del sistema Dilo. El 3456 tiene un costo de $1 más básico más IVA. Recuerde que tiene que identificarse con su nombre y apellido y mantener un lenguaje respetuoso. También nos pueden enviar mensajes, opiniones a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, en Caracas, en señal abierta a través de 750M en su dial, en Ciudad Guayana Eléctrica 97.7 FM. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional. Sin duda alguna, bueno, la atención del mundo estará hoy en la Organización de Estados Americanos. Estados Unidos asegura que tiene apoyo en la OEA para desconocer reelección de Maduro. Hoy se instala la Asamblea General. Otra vez la crisis en Venezuela será tema central. El embajador ante el organismo regional, Carlos Trujillo, expresó que su país cuenta con 24 de los 35 votos para aprobar la propuesta que consideró el primer paso para excluir a Venezuela por la ruptura del orden democrático. El diplomático, que se abstuvo de señalar los países, indicó que la resolución será presentada hoy durante la Asamblea General para que se realice, que se va a realizar hasta mañana en Washington. El borrador se exige la entrada de ayuda humanitaria al país y el reconocimiento de la Asamblea Nacional. John Sullivan, número 2 del Departamento de Estado, afirmó que el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, hará personalmente mañana un llamado a los países afines del continente para suspender a Venezuela de la OEA. La aprobación podrá implicar cambios en las relaciones diplomáticas, sanciones y restricciones de visados a funcionarios. Hay que decir que esto ocurre luego de la presentación de un informe que, insistimos, vale la pena leer. Es sumamente duro, pero evidencia la violación de derechos humanos y, bueno, los posibles delitos de lesa humanidad cometidos en nuestro país. Ayer el secretario general de la OEA advierte, bueno, recuerda que el artículo 7 del Estatuto de Roma establece que se entenderá como crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos que denuncia ese informe cuando se cometa por parte de ataques generalizados sistemáticos contra la población civil. Ayer, sin ir más lejos, el presidente Sebastián Piñera de Chile expresaba en una carta su intención de promover, de impulsar que se eleve este informe a la Corte Penal Internacional. Ya tiene el respaldo de Chile esta iniciativa. Y muchos consideran que justo lo ocurrido en la OEA, así como la presión internacional, explica en buena medida las excarcelaciones de presos políticos. Afirman, dice Nacional, que el gobierno busca legitimarse con el mundo con estas excarcelaciones. Esto vamos a hablar sin duda con nuestro primer invitado. Sobre el telón de fondo de la crisis, bueno, 94% cayó el año el poder adquisitivo del venezolano y la inflación podría superar 100.000%, cosa que cuesta imaginar, pero que puede ocurrir en Venezuela. Nos acompaña el diputado Ángel Medina, diputado por el Estado Bolívar. Él es presidente del Parlatino en Venezuela, dirigente de Primero Justicia. Como siempre, diputado, gracias por atendernos. Muy buenos días. Saludos, María Alejandra. Buen día a todos los que nos escuchan. Gracias por invitarnos. Pues mucho interés de conversar sobre varios temas con nuestro invitado. Una primera valoración acerca de lo que va a pasar hoy en la Organización de Estados Americanos. ¿Cuál es la expectativa que usted tiene, diputado? Lo escuchamos. Mire, yo creo que hoy en la Organización de Estados Americanos se va a seguir avanzando en un proceso diplomático para tratar de presionar aún más al gobierno venezolano de que entienda que es necesario en Venezuela avanzar en un proceso absolutamente democrático. Hoy lo que va a pasar, y lo más seguro que suceda, es el desconocimiento de las elecciones del 20 de mayo. Y el desconocimiento de esa elección marca también un punto de inflexión en el marco de lo que es las discusiones que se han dado en la Organización de Estados Americanos. Eso es al menos lo que nosotros esperamos, que se siga promoviendo desde ese espacio también, este proceso para que quede muy claro ante el mundo, pero que quede muy claro ante los que están en el poder,
que eso que hicieron el 20 de mayo no solamente fue una farsa, sino que fue una farsa que pretende ahora tratar de buscar formas para legitimarse, buscar formas para ablandarse, y la gran verdad es que lo que pasó el 20 marca un antes y un después en el proceso democrático o en lo poco que nos queda de democracia, pero marca un antes y un después en términos de lo que es la visión de quienes están hoy en el poder en Venezuela por parte de los actores internacionales. Ahora, algunos dirigentes políticos, incluso abogados, le han recriminado a la Asamblea Nacional no discutir a fondo el informe presentado en la OEA, que ayer Chile pedía se elevara a la Corte Penal Internacional, donde se denuncian delitos de lesa humanidad en nuestro país. ¿Qué responde usted a este tipo de señalamientos, diputado? Mira, yo creo que en primera instancia, este martes hay sesión, ¿no?, de la Asamblea Nacional. Y en segundo lugar, que ese es un proceso que no depende de la Asamblea Nacional, en términos de lo que es el desarrollo de esa denuncia, o si eso va a ser aceptado por la Corte Internacional, o si va a ser estudiado por la Corte Internacional. Eso no depende de nosotros. Allá hay varios voceros que ya han planteado su opinión frente a esto y que son parte de la Asamblea Nacional. Nosotros, de hecho, venimos del viernes pasado de tener un gran congreso, un gran encuentro de congresos americanos y latinoamericanos sobre el tema venezolano en la ciudad de Cúcuta. O sea, es decir, yo siento que a veces no se está viendo todo lo que se está trabajando, OEA, Asamblea, otros organismos internacionales, sino que nos paramos en el tema de la OEA y no estamos viendo el resto. O sea, cada quien está haciendo su trabajo, cada quien está cumpliendo su función, y bueno, seguramente mañana martes alguien tocará ese tema en la sesión. Recordemos que eso fue la semana pasada, luego que había terminado la sesión, ¿no? Ahora, yo lo saco a colación, diputado, no sé si he tenido la oportunidad de leerlo, son 400 páginas donde, bueno, se narra, decíamos en su momento, el horror que le ha tocado vivir a nuestro país, sobre todo en materia de violación de derechos humanos. Lo saco a colación porque ciertamente hay quienes interpretan que la decisión del gobierno de excarcelar a algunos presos políticos tiene que ver justamente con esto, además de otras iniciativas en el ámbito internacional. ¿Cuál es su reacción? Lo escuchamos. Mira, yo no sería tan cortoplacista. O sea, la reacción del gobierno frente a la liberación de presos políticos, frente a esta búsqueda de encontrarse con distintos embajadores presentes en Venezuela para ver cómo ellos de una forma relajan las relaciones, esta búsqueda de plantearse un diálogo que no es diálogo, o sea, este intento de lavarse la cara, que no es exclusivo solamente con el tema de los presos políticos o parte del poder, tiene que ver no solamente con un tema de la OEA, tiene que ver con todo un cúmulo de sanciones y todo el cúmulo de presión internacional que se ha venido ejerciendo sobre Venezuela, no desde ayer ni de la semana pasada, desde hace muchos meses, y que evidentemente el gobierno, y quienes, especialmente Maduro, sabía que después del 20 de mayo lo que venía era un desconocimiento total a su gobierno, porque efectivamente se sentó las bases para una farsa electoral que no tiene ningún sentido hoy de cara al mundo internacional. Así que yo esto lo veo a mediano y largo plazo, no lo veo producto de un hecho puntual de la semana pasada, lo veo producto de muchos hechos, de muchas decisiones, de muchas declaraciones de organismos de nuestra América y del planeta frente a lo que está pasando en Venezuela. Y lo veo como un intento del gobierno de tratar de lavarse la cara después de haber ejecutado una de las peores golpes a la democracia como fue lo que pasó el 20 de mayo. Esa es la gran verdad y eso es lo que hoy estamos recogiendo. Entendamos que todo esto forma parte de un gobierno que tiene la intención de legitimarse y un mundo que está claro de lo que sucedió el 20 de mayo y está claro de que lo poco que tiene hoy el gobierno es legitimidad. Así que es como una lucha que se va dando en este momento y en el camino estamos viendo cada día unas actuaciones más claras, más contundentes por parte del mundo hacia lo que vive Venezuela. No en vano, no en gratis tampoco. El gobierno de China acaba de suspender cualquier línea de crédito con Venezuela. Es decir, no se trata de la OEA, se trata de China, se trata de la Unión Europea, se trata de Estados Unidos, se trata del Grupo de Lima, se trata de los organismos internacionales, se trata de el mundo que está tomando decisiones frente a lo que está pasando en Venezuela. Ahora, yo le pregunto varias cosas. En principio, usted espera, tal y como lo ha dicho el embajador de Estados Unidos en la OEA, que, bueno, finalmente con los votos necesarios salga adelante una iniciativa como la activación de la Carta Democrática o incluso más tarde la expulsión de Venezuela de esta organización o no de momento. ¿Qué puede comentarnos? Mire, en primera instancia, María Alejandra, lo que uno espera es que el día de hoy se desconozca por parte de la OEA los resultados del 20 de mayo.
y que no solamente se desconozca, sino que se entienda que eso no fue ninguna elección, que venga una declaración con mucha contundencia frente a esa farsa del 20 de mayo. Eso es lo que esperamos en primera instancia. De ahí en adelante viene todo un trabajo y todo un esfuerzo que creo que hay que seguir dando en el marco especialmente de los países del Caribe, en el marco especialmente de los pequeños países del Caribe. Quiero reforzar esta idea, pero yo creo que hoy pudiera salir muy claramente una declaración o una posición de la Organización de Estados Americanos en su mayoría rechazando lo que sucedió el 20 de mayo, y ya de por sí eso, en ese escenario, es un avance, pero muy significativo en términos de lo que ha sido la OEA y su desarrollo y su desempeño en términos del caso venezolano. Ahora, diputado, mañana, entiendo, alguno de los diputados va a tomar posesión o se van a juramentar ante la Asamblea Nacional, aquellos que estaban detenidos. Quisiera su comentario en torno a este tema y sobre todo el manejo político que ha intentado hacer el gobierno de estas excarcelaciones. Los datos que da el Ejecutivo Nacional no coinciden con los ofrecidos por organizaciones no gubernamentales. Jorge Rodríguez hablaba de 79 excarcelados. Foro Penal dice que el número es inferior, solo 39 presos políticos figuran en la lista. Incluso hay personas acusadas en su momento por estafa que se colaron en la lista presentada por el Ejecutivo Nacional. ¿Qué puede comentarnos? Lo escuchamos. Mira, María Alejandra, la gran verdad es que nosotros, y quisiera arrancar por allí porque es un tema muy básico, muy de la lucha nuestra, es que todos los presos políticos deberían estar libres, y libres en libertad plena, porque no es un delito ser y opinar distinto a quienes están en el poder. Eso no es un delito y nunca lo ha sido. Lo primero que nosotros tenemos que seguir exigiendo es la libertad de todos, absolutamente todos los presos políticos, y la posibilidad de que muchos que hoy están en el exilio puedan venir a Venezuela y que se les garantice todos los derechos. En segundo lugar, dejar muy claro que cada preso político que sale es un avance para el proceso de cambio en el país. O sea, hoy no podemos, entonces, hoy el carcelero no puede pretender pasar de ser el carcelero a ser el héroe de la película. No, el carcelero siempre será carcelero. Y el que coloca tras la reja a alguien que piensa distinto y alguien que tiene una opinión distinta de ese poder, siempre seguirá siendo un violador de derechos humanos. Eso no va a cambiar. Y yo creo que al final, cada preso político que se reencuentra con su familia no solamente es una alegría para todos, para los partidos, para el país, para la gente, para los dirigentes, para su familia. Es una alegría que nos da ánimos para seguir luchando, que nos da ánimos para seguir entendiendo que poco a poco toda esa presión internacional y toda esa presión interna está provocando frutos, pequeños pasos, pero que son pequeños pasos llenos de alegría. Mira, cuando uno ve a Gilbert Caro saliendo de la cárcel, que por cierto está en este momento siendo atendido en un centro hospitalario porque las condiciones de reclusión le dejaron una dificultad de salud importante. Pero cuando tú ves a Wilmer Azuaje que se reencuentra con sus hijos, son todas alegrías que tú no puedes dejar de contentarte y estar alegre por eso, porque forma parte de un camino de lucha, de dejar de ver a personas que injustamente han estado sufriendo y han estado padeciendo el rigor de una cárcel. Yo creo que esto es un avance, es una oportunidad de vernos a nosotros y decir, estamos haciendo las cosas con claridad, estamos haciendo las cosas con fuerza, y esto nos da incluso un empuje mayor para seguir provocando ese cambio que tanto necesita este país. Ahora, diputado, es un avance, sin embargo, ustedes desde Primero Justicia han denunciado que, el gobierno todavía pretende actuar contra la disidencia. El diputado Ángel Alvarado, sin ir más lejos, decía que, pretendían montar una especie de olla, decía él, contra políticos de su organización. A esto sumo lo que ha ocurrido con el diputado Tomás Guanipa. Quisiera su comentario en torno a este tema. Vuelvo al tema lo mismo, María Alejandra. El carcelero siempre será carcelero. Y el que busca tratar de acallar las voces disidentes siempre lo va a seguir haciendo. A pesar de que libere a uno o dos, es el espíritu de quienes están en el poder. Es su espíritu de coacción, de persecución, de tratar de acallar las voces disidentes. Nosotros, te repito, nos tiene que dar enorme alegría que cada persona que es preso político salga en libertad. A veces una libertad que no es total, ¿no? Una libertad donde no puedes hablar, donde no puedes escribir en ninguna de tus redes sociales, donde no puedes opinar, donde no puedes participar. Pero el simple hecho de que se retorne con su familia es un paso. Ahora, esto no le quita, repito, ni la naturaleza, ni las formas a quienes están en el poder.
ellos siguen siendo carceleros, ellos siguen siendo autocráticos, ellos siguen siendo perseguidores de quien piensan distintos, ellos siguen coaccionando a todos aquellos que crean que es una amenaza para el pueblo. Eso no va a cambiar. Va a cambiar en la medida que nosotros logremos el cambio definitivo del gobierno y el cambio definitivo del modelo. Entendamos eso así. Entendamos que hoy lo que tenemos es una alegría por muchos que se están reencontrando con su familia y por muchos que están viendo otra vez la calle como un pequeño espacio de libertad y de recuperación personal, de su salud, pero también de recuperación de la democracia. Así que esto que ha sucedido durante estos días, a pesar de que hay muchísimos colados, es verdad, hay un poco de gente que salió libre que no tiene nada que ver con la política ni puede considerarse preso político, pero cada preso político que sale de las mazmorras y sale de las cárceles es una alegría para nosotros, que nos da, como te repito, mayor fuerza para seguir luchando contra el oprobio y la autocracia que hoy lamentablemente gobierna el país. Finalmente y brevemente, diputado, ya hemos visto, la comunidad internacional, el planteamiento, la presión constante que da la impresión no va a parar hasta tanto se inicie una verdadera transición a la democracia. ¿Cuál es el planteamiento puertas adentro en nuestro país de la oposición venezolana? ¿Continúan las distintas visiones confrontadas para alcanzar ese objetivo? ¿Qué puede comentarnos? Mira, María Alejandra, nosotros, como ya se sabe, ahí está haciendo un proceso para avanzar con el tema de la Mesa de la Unidad Democrática. Se hizo además un evento muy importante en la Universidad Central de Venezuela, es decir, hay un acuerdo general de que hay que avanzar unidos en función de generar la expresión interna que permita el cambio definitivo del país. Yo quisiera volver otra vez a recalcar el evento que realizamos el día viernes en la ciudad de Cúcuta, en Colombia, donde estuvieron el Congreso de Colombia, representantes del Uruguay, de Perú, de Argentina, de Ecuador. Hubo más de 70 diputados de la Asamblea Nacional de las distintas bancadas que en unidad estamos promoviendo un esfuerzo parlamentario que no solamente se va a presentar y lo que queremos que se presente fuera de nuestras fronteras y dentro de nuestras fronteras. Es decir, quiero resaltar eso porque eso también da cuenta de la unidad con la que estamos trabajando y de la intención de que esto lo vamos a resolver en conjunto y que esto, a pesar de nuestras diferencias, tenemos que seguir avanzándolo en unidad, que es la fuerza que nos determina para poder emprender un camino realmente democrático, entendernos, comprendernos, saber que somos distintos, pero que estamos luchando por lo mismo, que es el cambio definitivo del modelo de este país. Así que yo quisiera, repito, ratificar ese esfuerzo que se hizo, que es muy importante y que el gobierno ha tratado de tapar, ha tratado de decir que no pasó nada, pero que ha sido determinante en la lucha, especialmente de América Latina, en términos de lo que es el cambio democrático en Venezuela. Gracias, diputado Ángel Medina, por atendernos, acompañarnos estos minutos, expresando opinión, análisis acerca de lo que ha ocurrido. En las últimas horas la comunidad internacional avanza para alcanzar el objetivo de que se inicie una transición a la democracia de nuestro país. Sin ir más lejos, lo comentamos ayer, el presidente Sebastián Piñera enviaba carta al secretario general de la OEA, donde expresaba la necesidad de elevar el informe sobre delitos de lesa humanidad o posibles delitos de lesa humanidad en nuestro país a la Corte Penal Internacional. Para que ustedes se hagan una idea, en estos términos se expresaba el mandatario chileno con enorme interés y preocupación. He leído el informe de Secretaría General de la OEA y del panel de expertos internacionales independientes que establece la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, publicado el pasado 29 de mayo. Más adelante dice, es por estos motivos que nuestro país, dada la contundencia de la información allí recopilada, estima necesario que esa evidencia sea dirigida a la Fiscalía por el panel de expertos internacionales según los conductos previstos en el Estatuto de Roma, de forma que asegurarse que sus resultados sean revisados y contrastados con la evidencia que la propia Fiscalía haya recabado. A esto sumamos la declaración del embajador de Estados Unidos en la OEA, que dice tener los votos necesarios para sacar adelante resolución, expresando preocupación por el evento del 20 de mayo, pero también sobre la iniciativa de expulsar a Venezuela de la Organización de Estados Americanos. Hasta ahora hacemos una pausa, al regreso más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve.
Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si te gusta un buen corte de carne a la brasa, date el gustazo en el restaurante Los Pilones, donde también puedes pedir cerdo, pollo y pescado en el término de tu preferencia. En Los Pilones te esperan para atenderte y ofrecerte lo que tú mereces, calidad y sabor criollo. En Las Mercedes, frente al Tolón, restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En la Gran Feria Santo Cristo de la Grita no solo consigues verduras, frutas y hortalizas cultivadas en los páramos andinos, también te ofrecen pan andino, café, ajos pelados, azúcar, papelón y mucho más. Acércate los viernes y sábados a la avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica, al lado de la Casa Comunal, para comprar calidad al mejor precio. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. ¿Qué tal amigos? Les habla Julio Borges. Todos los lunes estaré contigo por RCR 750 AM. Acompáñame de 1 a 2 de la tarde. Contigo, Julio Borges. Todos los lunes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos amigos, palabras más, palabras menos, y vamos a tratar de contactar a lo largo del programa. Lo tenemos en línea telefónica con uno de los presos políticos recientemente excarcelado. Se trata de Gabriel Vallés. Saben ustedes, ellos por lo general tienen prohibido hablar de su caso, eso lo vamos a respetar. Sin embargo, entendemos que Gabriel Vallés quiere enviar un mensaje luego de haber sido excarcelado. 1 millón de gracias por atendernos. Él estuvo, me parece recordar, 4 años detenido. Gabriel, muy buenos días para ti. Buenos días, ¿cómo están? Bien, bueno, te escuchamos con atención. Sabemos que no puedes hablar de tu caso, seguramente como el resto de presos políticos en nuestro país, una situación absolutamente irregular. Sin embargo, es lo que ocurre en Venezuela. Y decíamos que tú querías enviar un mensaje a propósito de los que todavía permanecen detenidos, ¿correcto? Sí. Bueno, hasta el día de hoy no me han dado una restricción oficial sobre qué debo hacer o qué no debo hacer, ¿no? Como cambio de la medida de sustitución de la medida de privado de libertad. Básicamente lo que yo quiero hablar es un punto para reflexionar, ¿no? De verdad agradezco a Dios todo lo que ha pasado, la liberación de ya varios presos políticos, de verdad han salido varios, ¿no? Y cómo es, pero la punto de reflexión es cómo es posible, ¿no?, que han salido personas de todo tipo de casos, que ni siquiera son casos políticos, o sea, personas que han sido condenadas, gente de todo el país, que gracias a Dios están en libertad, ¿ok? Gente en mi misma celda ha salido, y gracias a Dios que así ha sido. Pero ¿por qué Loren no sale? ¿Por qué Loren sale? Que nunca se le hizo juicio, que los delitos que lo acusan son mucho menos graves que la mayoría que han salido, y no lo sacan. O sea, porque una verdad es que los delitos que lo acusan es difamación de información falsa por una campaña en el 2010 que tuvimos que se llama Chávez Miente, ¿ok? Y la otra es la expedición de documentos de identidad en un expediente donde se dice que Loren fue funcionario del SAIME
cuando todo el mundo sabe que Loren Saleh nunca ha sido, o sea, nadie se cree que él ha sido funcionario público, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad durante unos segundos de poder conversar con el señor Tarek y la señora Delcy Rodríguez en la Cancillería, y abogué sobre el caso de Loren, y me dijeron que el caso estaba muy comprometido, y no me explicaron por qué. O sea, comprometido, ¿por qué? Porque él no es de un partido político, porque su posición es crítica, o sea, porque él llegó a denunciar torturas en el SEBIN, porque él llegó a denunciar que había menores de edad. O sea, ¿por qué, de verdad? ¿Por qué no lo sacan? ¿Por qué está comprometido? O sea, porque todo lo demás, ya, lo que se diga de él es falso. O sea, y ya es suficiente, ya es bastante todo lo que la familia, sus amigos, su equipo ha tenido que sufrir, o sea, la zozobra durante todo este tiempo, y justamente durante estos días, donde se han presentado liberaciones y a él no lo sacan. De verdad, o sea, es a nivel de reflexión. Según el gobierno, se está dando un proceso de paz y reconciliación con todos los presos políticos, pero ¿por qué con él no? Porque él no, o sea, y es una condición que se está dando que las personas que tenemos que ir para la Cancillería, tenemos que asumir, pasar la página con todo lo que ha pasado con nosotros, ¿entiendes? Y estamos dispuestos a asumir eso. Entonces, ¿por qué? Y Loren está dispuesto a asumir eso. Entonces, ¿por qué no sale? ¿Por qué no lo sacan? ¿Entiendes? Ese es el punto que yo quiero dejar como petitorio y dejar como reflexión para todos en general, y para aquellos que están en la capacidad y están haciendo todo el proceso de paz y reconciliación. Gracias, Gabriel, por atendernos, acompañarnos. Era Gabriel Vallés. Él acaba de ser excarcelado, me parece que estuvo cerca de 4 años detenido, si no me equivoco. También en este caso de Loren Saleh, ambos jóvenes fueron extraditados, ustedes recordarán, desde Colombia en su momento. Y él hace esta petición, esta reflexión sobre el caso concreto de Loren Saleh, pero yo diría que también lo abarca la situación de todos los presos políticos en nuestro país, muchos de los cuales, ha quedado en evidencia, no tenían ni siquiera proceso judicial abierto. Uno de ellos fue recientemente excarcelado, el hijo del exalcalde del Ejido lo tenían, prácticamente secuestrado en condición de desaparición forzada, como han dicho defensores de derechos humanos. Allí dejamos la reflexión. Era Gabriel Vallés. Me dicen que se suma a nuestra mesa de debate Gustavo Velázquez. Él, participó activamente en el intento de diálogo en República Dominicana, dirigente de Voluntad Popular, experto en negociación de la Universidad de Harvard. Con él queremos hablar acerca de su interpretación sobre lo que ha ocurrido en las últimas horas y también retomar el efecto que ha tenido la presión internacional, sin duda alguna, para explicar lo que ha pasado en nuestro país. Gustavo Velázquez, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Muchas gracias por el contacto. Pues le pediría una primera reflexión acerca de lo que ha sido la excarcelación de algunos presos políticos en Venezuela. Escuchaba usted, entiendo, el testimonio de Gabriel Vallés. Una reflexión inicial de su parte sobre este tema. Lo escuchamos. Sí, bueno, en primer lugar, como comentaba antes el diputado Medina, pues es una gran alegría para las personas que estuvieron en esa situación el poder estar nuevamente con su familia. Eso, sin duda, la libertad es el bien más preciado, ¿no? Ahora, todo lo que estamos viendo forma parte del juego político y de la estrategia política que está tratando de utilizar el régimen para tratar de aminorar la presión que de todas partes, interna e internacional, tiene sobre sus hombros, ¿no? Todas esas personas que estuvieron allí detenidas, en primer lugar, nunca debieron estar presas. Primero, porque no habían cometido ningún delito. Hay muchísimos testimonios de cómo en algunos casos le sembraron diferentes elementos para armar todo un expediente.
De tal manera que... Y a veces ni eso, señor Velázquez. El caso de Juan Pedro Lares clama al cielo, hijo del exalcalde de Ejido. Ningún delito, ningún proceso judicial en su contra abierto de momento. Lo escuchamos. Así es. Entonces, bueno, lo que entendemos es que el trabajo que han hecho las diferentes fuerzas políticas por advertir al mundo lo que está pasando en Venezuela, pues naturalmente ha dado sus resultados. Eso yo creo que merece un reconocimiento a las diferentes fuerzas políticas y líderes que han estado en eso, de que el mundo, cuando antes ni siquiera recibían, yo recuerdo cuando eligieron a Peña Nieto, que fue a visitarlo Enrique Capriles, ni siquiera lo recibieron, ¿no? Hoy en día la actitud de los países latinoamericanos es absolutamente distinta. Se han dado cuenta de la dramática situación política, aparte de la económica y la social, que es la peor que estamos pasando, y bueno, esto es parte del juego político. El punto que está utilizando el régimen, el punto es que naturalmente las fuerzas de la oposición sepan mostrar qué es lo que está sucediendo y sigan avanzando en el proceso de presentarle al país un debate. Además de denuncia, como ya se ha venido haciendo a diario, le presenten al país un nuevo debate hacia qué país es que tenemos que ir y unirnos, ¿no? Porque si caemos en el juego todo el tiempo, solamente de denunciar y no le agregamos a eso, pues un mensaje político, una tesis política, donde la gente se una y cada vez entienda más la importancia de su participación, pues va a ser un poco más difícil avanzar en este proceso, ¿no? Tenemos que hacer una breve pausa para ir a publicidad, pero yo le dejo varias inquietudes. Le ruego a nuestro invitado Gustavo Velázquez que permanezca unos minutos más con nosotros. Una de ellas tiene que ver con dirigentes de la organización Voluntad Popular que han sido excarcelados. Hablo concretamente ayer, por ejemplo, de Raúl Emilio Baduel, o el Gato de Aragua, el diputado Gilbert Caro, Daniel Ceballos, entre otros. Yo quisiera su comentario. Inicialmente, cuando se dio la información sobre estas excarcelaciones, se habló del caso insistentemente de Leopoldo López. ¿Qué información maneja usted en torno a este tema? Y quisiera su opinión, su impresión acerca de lo que ha sido este proceso de excarcelaciones en el contexto de lo que estamos hablando, la presión internacional, incluso este duro informe presentado por la Organización de Estados Americanos que ayer Chile pedía se elevara a la Corte Penal Internacional. Yo le dejo la inquietud a nuestro invitado, hacemos una pausa, a regreso más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Conoce tus hábitos saludables a través de tus hijos. Es bien conocido que nuestros hijos copian lo que hacemos, no lo que les decimos. Así que es un buen momento para pensar en reducir el tamaño de nuestros sermones y prestar atención a nuestras acciones. En lo que respecta a los hábitos saludables como comer 5 porciones de frutas y hortalizas, hacer ejercicio la mayor cantidad de días a la semana, evitar dulces o chucherías, controlar el estrés, planificar nuestro tiempo, nuestros hijos observan atentamente lo que hacemos y luego lo reproducen. Descubrí a mi hija de 5 años con mis audífonos puestos diciendo: bienvenidos al programa de Ivana, y de paso dando recomendaciones de salud. Después de hincharme de orgullo, grabé su programa y lo comparto ahora con ustedes. Los dulces no son tan saludables porque tienen muchas calorías. Lo más saludable es comerse un sándwich, porque los sándwiches son saludables y llevan carne, queso, huevo, que es lo saludable que es comer en casa, incluso el jugo. Yo les recomiendo fruta, cambur, zanahoria, vegetales, pasta, arroz,
de almuerzo y cena. Eso es todo lo saludable para tu vida. Gracias, mi niña. Nuestros hijos son el mejor espejo para identificar lo que hacemos y transmitimos a través de nuestras acciones. Gracias a este feedback constante, siempre tenemos oportunidad para mejorar. Gracias a Dios por darme 2 grandes espejos. ¿Qué tal si antes de juzgar o reprender los hábitos saludables de nuestros hijos, le prestamos atención a nuestras propias conductas? Te invito a seguir la conversación en Twitter por @MairaPradoL. Si quieres saber más sobre estos temas, escucha cada sábado a las 7 de la mañana. Todo se puede por RCR. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El sabor está en Coco Factory. Acércate y saborea la mejor cocada de Caracas, pero también tienen agua, aceite, galletas, helados, caramelos, conservas y esencia de coco. El coco es 100% natural, energético, hidratante, remineralizante y refrescante. Coco Factory está en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua estación de combustible, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En el restaurante Montana Grill cuentas con las exquisiteces de nuestros bares, pastas variadas y las deliciosas sugerencias de nuestro amplio menú. ¡Epa! Y los ricos postres, que no se te olviden. Esquina Candilito frente a la Plaza Candelaria. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de lo que va a ocurrir hoy en la OEA, la presión internacional que va a continuar, por cierto. Entendemos hasta que se alcance el objetivo de que se inicie una transición a la democracia en nuestro país, y estas excarcelaciones que nos ha tocado narrar para ustedes en las últimas horas. Nos acompaña Gustavo Velázquez vía telefónica. Él es abogado, experto en negociación, dirigente de Voluntad Popular, y yo le preguntaba justo acerca de la liberación de, dirigentes de esta organización. Se ha hablado de forma extraoficial insistentemente sobre la posibilidad de que incluso Leopoldo López sea excarcelado. Yo quisiera su comentario, su análisis acerca de lo que ha pasado con los dirigentes de la organización y qué información maneja en torno a Leopoldo López. Lo escuchamos. Sí, con respecto a los otros líderes que mencionaste, pues les cambiaron la medida sustitutiva, siguen en un juicio que han estado llenos, plagados de irregularidades procesales, que ya de por sí deberían estar en libertad plena, sin ningún juicio encima, solamente si tomamos en cuenta los
los defectos procesales que han tenido esos juicios, pero los envían a su casa con unas restricciones además que son inconstitucionales, ¿no? Que entendemos que de alguna manera manejan para poder estar justamente en su casa con su familia, y es una situación muy complicada, ¿no? Precisamente hace una semana se introdujo un amparo en función de que se está violando el derecho a la libertad de expresión, que es un derecho humano y además es un derecho constitucional. Eso no está previsto en nuestro ordenamiento jurídico, que puedan prohibirle a un procesado que pueda emitir libremente sus opiniones. Tal vez el tema del propio caso, pero los tienen en absoluto silencio. Con respecto a Leopoldo López, pues le repito lo mismo, ese es un juicio también plagado de irregularidades, pues desde la sentencia, desde la orden de captura que se emitió irregular, ya conocimos todos esos episodios, y naturalmente Leopoldo López debería estar en la calle con plena libertad para poder pues desarrollar todas las actividades que requiere el país en este momento, ¿no? Naturalmente el gobierno juega con eso, hace ciertos anuncios, ¿verdad? No ha anunciado nada naturalmente con respecto a Leopoldo López. Él sigue en la misma situación en su casa, no les permiten ningún tipo de visita, está pues con prohibición de hacer ningún tipo de declaración. Entonces, bueno, estamos viendo cómo se van desarrollando estos acontecimientos y, como le decía, es un juego que se está dando en el contexto nacional e internacional, porque todas estas acciones que se están tomando en la OEA, en la Unión Europea, etcétera, pues naturalmente es una gran presión que tiene el gobierno en este momento, y ellos pues están buscando un mecanismo para bajar la presión, no para cambiar las políticas o permitir unas elecciones libres y transparentes. Uno pudiera decir, bueno, si esa era la intención de ellos, ¿por qué no lo hicieron antes del evento que ellos promovieron el 20 de mayo, ¿no? Tal vez eso los hubiera ayudado más, pero evidentemente siguen en la misma política de pues mantenerse en el poder y buscando algunas válvulas de escape que les permitan bajar esa presión que todavía existe, ¿no? La comunidad internacional, la Unión Europea, la OEA, por lo que uno lee, está plenamente consciente de que estos son, vamos a decir, algunos pequeños pasos tratando de buscar algunos espacios que les permita al régimen pues mantenerse allí. De tal manera ahora, que... Yo le preguntaría a nuestro invitado, no sé si ha tenido la oportunidad de leer el informe de los expertos independientes presentado ante la OEA, que bueno ha sido elevado a la Corte Penal Internacional con el respaldo de Chile. Parece que otros países van también a promover la iniciativa, pero lo cierto es que los elementos del informe, lo que se narra allí es parte del horror que ha vivido nuestro país. Por ejemplo, la primera parte, yo insisto, invito a los oyentes, a todo venezolano que nos escucha en Venezuela y en el mundo, que lo lea. Es un duro informe, pero vale la pena tener en cuenta lo que ha ocurrido en Venezuela. Se aborda el uso del asesinato como instrumento de la represión sistemática que lleva a cabo el gobierno. También el panel de expertos internacionales presenta el examen de las pruebas que documentan decenas de asesinatos y miles de ejecuciones extrajudiciales atribuibles a las fuerzas de seguridad del Estado. Se aborda el uso generalizado de la tortura contra detenidos, los atropellos, van desde el empleo de tortura blanca y otras formas de tortura psicológica, en fin. Y yo quisiera su comentario, a la luz de lo que dice Gustavo Velázquez, si es posible con estas excarcelaciones tratar de atenuar un informe tan duro que evidencia lo que nos ha tocado vivir, además de otras cosas que no contiene este documento. ¿Qué puede decirnos? ¿Lo escuchamos? No, justamente es lo que comentábamos antes. Esto, vamos a decir, son soluciones tal vez efectistas. Hay que reconocer que para las personas que salieron de la situación de encarcelamiento, pues es una gran alegría, una gran satisfacción que puedan estar nuevamente fuera,
pero siguen con absolutas restricciones. Allí no hay libertad plena. Naturalmente, estas acciones que los juristas nacionales e internacionales al analizarlas se dan cuenta que realmente no sirven para atenuar ese informe de la OEA. Estos procesos de cambio social y político de lo que es la democracia en el mundo toman su tiempo. Eso es como un gigantesco transatlántico que para cruzar, para moverse, lo va haciendo poco a poco, pero que sin duda va en un rumbo muy definido, donde la comunidad internacional condena eso y tendrán pues sus mecanismos para seguir ejerciendo presión. Esto puede que sea un asomo, muchos comentaristas señalan que que esta es una muestra de que sí funciona la presión internacional, pues sin duda es así, pero con eso no es suficiente, se necesita realmente unas expresiones muy concretas en diferentes órdenes, en el tema judicial, en el tema de las políticas económicas, en el tema de la lucha contra la corrupción, para que realmente uno pudiera decir que se está dando un cambio efectivo, ¿no? Ahora, yo tengo que, sí, y perdón que lo interrumpa, aprovechar el contacto con Gustavo Velázquez y apelando a su experiencia de lo que fue el intento fallido de República Dominicana, conocer su reacción y su análisis acerca de este renovado llamado del gobierno a un supuesto diálogo. Quisiera su comentario, además no está claro con qué oposición pretende sentarse el Ejecutivo Nacional y con qué objetivo, qué pretende negociar, tomando en cuenta lo que usted decía. Ya se celebraron estos comicios que considerados como fraudulentos por buena parte de la comunidad internacional. ¿Qué puede poner sobre la mesa el gobierno? Nadie se explica, digamos, en qué términos se puede sentar a hablar y, insisto, con qué oposición. ¿Cuál es su reacción? Lo escuchamos. Claro, si uno pudiera hacer un resumen en dos temas de lo que fue el intento que se hizo en Dominicana, era pues naturalmente buscar un canal humanitario, un alivio en lo social frente a la comunidad internacional de una manera, pues vamos a decir, seria, metodológica, etcétera. Y el otro aspecto fundamental era conseguir condiciones electorales, ¿no? Bueno, se hicieron todos los esfuerzos posibles frente a la comunidad internacional de la manera más transparente y pública posible y pues a la hora de la verdad no se consiguió que se dieran en ninguno de los aspectos que se habían planteado allí, ¿no? Por eso, pues evidentemente este proceso que se hizo el 20 de mayo, pues carecía de las mínimas garantías que alguien pudiera considerar, de tal manera que ahora este anuncio que hace el gobierno de abrirse al diálogo, ellos tienen en su mano todas las herramientas para demostrarlo sin necesidad de que vaya nadie a Miraflores, ¿no? Si ellos de verdad quieren ayudar en el tema de la crisis social por la que está pasando a los venezolanos, ellos tienen en su mano las medidas que pueden tomar. Se las ha dicho el mundo entero, no solamente la oposición venezolana. Han ido miles de personas o cientos de personas a expresarles mecanismos que ellos pueden utilizar. Allí sí estarían demostrando una intención cierta. De tal manera que además, en el proceso político de la historia de todos los países, pero en el caso venezolano, siempre de una u otra manera se están dando procesos de negociación, que es el balance de las fuerzas políticas en busca de la estabilidad social del país. El mecanismo que están utilizando desde el punto de vista histórico, político o metodológico no funciona porque es algo sectorizado, de alguna manera sin tomar en cuenta cuáles son los elementos fundamentales de un verdadero proceso de diálogo o negociación, de tal manera que seguimos con un articulista de San Cristóbal, Carlos Casanova, en estos días escribió un artículo que decía, seguimos en lo mismo, ¿no? No hay realmente allí un proceso
realmente que se vea con demostraciones concretas de querer cambiar las cosas. Y bueno, toca a la oposición venezolana también asumir unos mecanismos de acción diferentes, no necesariamente signifique mayor crisis, pero sí unos mecanismos internos de acuerdo y de conexión con el país entero, ¿no? Si uno revisa la historia de los grandes líderes políticos que ha tenido, vamos a referirnos solamente a Venezuela, en los últimos 60 años, que parecería mucho, pero que es muy poco, o 70 años, es que los grandes líderes se dedicaron, o los líderes, no tienen que ser solamente grandes líderes, los líderes políticos se dedicaron a recorrer el país, estado por estado, pueblo por pueblo, llevando el mensaje claramente de cuál es la propuesta de país que queremos. No se trata solamente de programas técnicos o tesis programáticas, sino de llevar una propuesta política y de cambio, de transformación de la nación, y allí nuevamente se captura la emoción y el deseo de cambio de la gente. Gracias, Gustavo Velázquez, como siempre, por atendernos, acompañarnos, experto en negociación, dirigente de Voluntad Popular, expresando, opinión y análisis acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Hacemos una pausa y al regreso más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si en Instagram visitas la cuenta @LenerShot y te gusta alguno de los artículos que se publican, puedes pedirlo en la red Instagram o por el WhatsApp al 0412-804-5653 o al 0424-162-9489. LenerShot recibe pedidos del interior de Venezuela porque ofrece ropa casual para damas de primera calidad y a la moda. LenerShot está en Chacao, Caracas, en el centro de compras Merpoeste, diagonal al estacionamiento de Sambil. LenerShot es moda y algo más. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Para un suculento desayuno, un exquisito almuerzo y una cena livianita, acércate al restaurante El Budare de la India, en la avenida Páez del Paraíso, frente a las Quintas Aéreas, y disfruta del buen comer. El Budare de la India, deleita tu paladar. En RCR somos opinión. Golpe a golpe es la noticia de mañana hoy. Golpe a golpe es la noticia en el microscopio. Es lo que usted necesita oír, imaginar, ver. Golpe a golpe es imprescindible. Es tremendo. Golpe a golpe con Fausto Mazó. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por RCR 750 AM. Síganos por @RCR750 y rcr.tv. La radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Hoy a las 9 hora del este, 13 hora GMT, el secretario general de la OEA inaugura la Asamblea General de la OEA. Venezuela será uno de los temas centrales a discusión y lo comentaremos, como es natural, en los próximos días. Nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo. Los dejamos con Golpe a Golpe.
el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras